Kiko salió de su casa con una sonrisa presuntuosa, sosteniendo una caja con algo dentro. «Miren lo que trajo mi mami. Una televisión a color», exclamó, inflando los cachetes. «¿A color?», preguntó la Chilindrina, asombrada. «Sí. Y hoy dan un capítulo nuevo del Chapulín Colorado. ¿Quieren venir a verlo?». El Chavo y la Chilindrina asintieron de inmediato. Ver televisión, y más aún en color, era un lujo impensado. Entraron corriendo a casa de Kiko, donde doña Florinda ajustaba la antena mientras la imagen del Chapulín Colorado aparecía en pantalla. «Silencio, que ya va a empezar», dijo Kiko emocionado, acomodándose entre sus amigos en el suelo. Durante los primeros minutos todo fue normal. El Chapulín aparecía, hacía de las suyas, rescataba a los inocentes con torpeza y frases inolvidables. La risa de los niños llenaba la sala. Sin embargo, tras un corte comercial, la imagen se desvaneció y dio paso a una pantalla gris con un zumbido leve de fondo. «¿Y ahora qué pasó?», preguntó el Chavo, frunciendo el ceño. «No le muevas, mami», gritó Kiko. La imagen cambió abruptamente. Un fondo negro con letras blancas apareció en pantalla. Una voz metálica, sin emoción alguna, comenzó a hablar. «Interrupción de emergencia del Sistema Nacional de Comunicaciones. Este no es un simulacro». El corazón de los niños latía más rápido. Doña Florinda bajó el volumen, alarmada. Pero la voz continuó, más grave ahora. «Se informa a la población que una entidad clasificada como sujeto E7 ha escapado de las instalaciones de contención. El experimento fue parte de un proyecto ultra secreto y no debía ser expuesto al público». El silencio se apoderó de la habitación. Nadie se atrevía a hablar. Hasta el momento, se desconoce su paradero. El sujeto E7 ha demostrado capacidades impredecibles. Se recomienda a la ciudadanía no salir a lugares solitarios, ya sea de día o de noche. Repetimos. No camine solo. No hable con desconocidos. No se fíe de lo que parece humano. El Chavo tragó saliva. ¿Qué es un sujeto E7?, preguntó en voz baja. La Chilindrina se abrazó las piernas. Parece un monstruo. Seguro es mentira. Es parte del programa del Chapulín. Intentó reír Kiko, pero su voz temblaba. La pantalla volvió al programa por unos segundos, pero ya nadie prestaba atención. Afuera, un fuerte viento agitaba las cortinas. Y en el callejón de la vecindad, alguien, o algo, se arrastraba muy lentamente, dejando un leve rastro de sombra. Después de eso, en la vecindad todo parecía estar más silencioso que de costumbre. Las risas se habían apagado, y hasta los regaños de doña Florinda eran más escasos. El Chavo del Ocho ya no corría, sino que pasaba largos ratos dentro de su barril, mirando hacia la calle como si esperara ver algo. Desde aquella noche en que la transmisión del Chapulín Colorado fue interrumpida, nadie en la vecindad dormía tranquilo. Don Ramón clavaba maderas en su puerta, sudando frío. Doña Florinda había puesto una cruz de madera en la entrada de su casa y mantenía velas encendidas. Ñoño ya no venía a jugar. La bruja del 71 salía poco y hablaba sola en voz baja. Dicen que ya se llevó a 2 personas del barrio de al lado, murmuró la Chilindrina una tarde, abrazada a una cobija en el patio. ¿Quién lo dice?, preguntó el Chavo, con la mirada fija en el suelo. La señora del puesto de tamales. Vio cómo los patrulleros acordonaban la zona. Solo encontraron partes. Kiko tragó saliva y se acercó más a su mamá. Los días pasaban, y cada mañana, nuevas noticias llegaban por la radio o por los rumores de la calle. Lo que en un inicio parecía una simple advertencia, ahora se había convertido en una pesadilla real. Se hablaba de un ser que deambulaba por los callejones y zonas oscuras de la ciudad. En varias cámaras de seguridad, lo habían captado, aunque las imágenes siempre estaban distorsionadas o parecían congelarse cuando el ente aparecía. Sin embargo, una cosa era clara. Tenía cuerpo humanoide, pero se movía a 4 patas, como un perro enfermo. Su piel era pálida, casi ceniza, y sus ojos no brillaban. Eran huecos y negros como carbón apagado. Y lo peor era su fuerza. Un informe filtrado hablaba de una grabación en la que la criatura partía en 2 a un hombre adulto con los brazos, sin esfuerzo, y después, con calma y método, comenzaba a devorar las vísceras, dejando la carne colgando como si fuera papel mojado. El sujeto E7.
El experimento. Aquello que nunca debió escapar. En la vecindad, don Ramón organizó una junta improvisada. Tenemos que reforzar la seguridad. No podemos esperar a que esa cosa nos ataque a nosotros. Gritó, colocando un candado más en la reja. Pero si ni siquiera sabemos qué es. Reclamó doña Florinda. Ni cómo se ve. Ni cómo se mueve. Podría estar aquí ya. Entre nosotros. Los niños miraban desde el fondo del patio, asustados. ¿Y si entra por la noche? Susurró el chavo. Mi barril no tiene candado. La bruja del 71 sacó una caja llena de objetos extraños. Espejos, ajos, cruces, incluso un frasco con lo que parecía sangre seca. Esto nos protegerá. Al menos un poco. Ay, señora, con sus brujerías no vamos a ningún lado. Respondió don Ramón, aunque su voz temblaba. Las noches se volvieron insoportables. Cada crujido, cada ladrido lejano, cada sombra bajo la luz de la luna los hacía saltar. En ocasiones, un zumbido se escuchaba en las radios viejas. Como si la voz robótica de la advertencia quisiera regresar. Una noche, la Chilindrina se despertó y miró por la ventana. Frente a la reja de la vecindad. Algo se movía. Algo bajo, alargado, de espalda curva. Husmeando el aire. Ella no gritó. Solo se cubrió la boca y se deslizó al suelo. Al día siguiente, encontraron arañazos profundos en la puerta del señor Barriga. Y marcas negras, como de manos carbonizadas, en la pared del fondo. Después de eso, en la vecindad ya no había juegos, ni risas, ni regaños. Solo quedaba el silencio. Ese tipo de silencio que parece observarte, que pesa en el aire como una manta húmeda. Los días se convirtieron en noches interminables, y las noches, en pesadillas constantes. Uno a uno, los vecinos fueron desapareciendo. Primero fue Ñoño. Había salido por unos dulces que le ofreció un extraño. Nunca regresó. Lo encontraron horas después, a 2 cuadras de la vecindad, tirado en un callejón. Su cuerpo estaba partido por la mitad, y lo que quedaba de sus intestinos colgaba de un poste de luz. Después, fue doña Florinda. No importaron sus cruces, sus velas, ni sus gritos. Aquella cosa entró por la ventana mientras dormía. Kiko alcanzó a ver cómo la sombra se deslizaba sobre su madre, y después. El silencio. Solo chillidos de cerdo, crujidos de huesos, y un fuerte golpe seco. El niño no quiso escapar. Lo encontraron abrazado a lo que quedaba del cuerpo de su madre. La criatura lo había dejado vivo. Solo por diversión. Luego fue el señor Barriga. Y después la bruja del 71. Las muertes no paraban. Cada vez más grotescas. Cuerpos destrozados, cabezas aplastadas contra las paredes, rostros desgarrados, como si algo quisiera arrancar sus almas por la boca. En menos de una semana, solo quedaban 3. El chavo, la Chilindrina y don Ramón. Habían refugiado lo que podían en el departamento de don Ramón, reforzando puertas y ventanas. No había electricidad. Apenas algo de agua en cubetas. Y el miedo, ese sí, rebosaba en cada rincón. No podemos quedarnos aquí. Susurró don Ramón, asomándose por la cortina. ¿A dónde iremos? Preguntó la Chilindrina, con los ojos enrojecidos. Ya no queda nadie. Tal vez si llegamos a la estación de policía. O al canal de televisión, podrían ayudarnos. Tienen generadores, armas. El chavo no decía nada. Solo abrazaba sus piernas y respiraba con dificultad. Llevaba 3 días sin probar bocado. Algo dentro de él se estaba apagando. Aquella noche decidieron huir. Cuando el reloj marcó las 3:17 am, salieron por la puerta trasera, con linternas rotas, palos y el poco valor que les quedaba. La vecindad parecía aún más vacía. Incluso las sombras evitaban ese lugar. Caminaron rápido, por callejones y senderos olvidados, evitando la calle principal. Pero bastaron apenas unos minutos para que la pesadilla los alcanzara. Un chillido agudo, no humano, se escuchó a lo lejos. Un gruñido denso, como si un perro enorme tragara aire entre dientes. «¡Corran!», gritó don Ramón, empujando a los niños. Detrás de ellos, a toda velocidad, un cuerpo alargado, gris, se movía como un demonio con hambre. Su boca babeaba sangre. Sus brazos, largos como ramas retorcidas, se abrían como alas para atrapar.
La Chilindrina corría, jalando al chavo, pero este tropezó. Cayó de rodillas y su cuerpo se tensó. La garrotera. Otra vez no. Gritó desesperada. Don Ramón se volteó al escucharla. Sigue corriendo, Chilindrina. Llévatelo. La criatura se acercaba. Don Ramón alzó un palo, temblando, y se plantó entre los niños y la bestia. Vamos, chavo, muévete. Gritó. Pero ya era tarde. La criatura embistió. El palo se hizo trizas en un solo golpe. Don Ramón gritó, no de miedo, sino de dolor. La Chilindrina jalaba al chavo, con lágrimas en los ojos, pero este no se movía. Solo podía ver. La cosa lo agarró. Con un solo movimiento, lo levantó por el torso. Y lo partió en dos, mientras aún gritaba. El sonido fue indescriptible. Huesos astillados, carne desgarrada, órganos húmedos cayendo al suelo. La sangre salpicó el rostro del chavo. Y la criatura empezó a comer. Ahí, delante de ellos. La Chilindrina soltó un grito que desgarró la noche. Pero el chavo seguía inmóvil. Lloraba. Pero no podía moverse. Como si su alma estuviera atrapada. Solo quedaban dos. Después de eso, la calle estaba en silencio. Don Ramón ya no gritaba. Lo poco que quedaba de él yacía desparramado en un charco de sangre tibia. Trozos de ropa, cabello y dientes estaban esparcidos sobre la banqueta. El chavo seguía inmóvil, con la mirada perdida. La sangre de su querido Rondamón manchaba su ropa y cara. La garrotera lo había paralizado por completo. Y su alma, quizás, ya había empezado a rendirse. La Chilindrina lo observaba. Quiso moverlo, arrastrarlo, pero algo dentro de ella se quebró. El miedo. El pánico. El instinto. Y entonces. Lo dejó. Perdóname, chavito. Susurró, antes de girarse y correr con todas sus fuerzas. El chavo no respondió. No podía. La criatura, aún masticando restos de Don Ramón, alzó la cabeza lentamente. Su rostro sin expresión no mostraba hambre ni furia. Solo vacío. Avanzó hacia el chavo. Despacio, como si supiera que no iba a oponer resistencia. El niño temblaba, con los ojos en blanco. Y entonces. El silencio fue interrumpido por un sonido espantoso. Los dientes de la criatura se hundieron en el cuello del chavo. El cuerpo tembló. Después vino otro mordisco. Y otro. Y otro. El pequeño fue desgarrado poco a poco, como si el monstruo quisiera saborear cada parte. Piernas, brazos, costillas. Su pecho fue abierto como una flor de carne. Las tripas caían lentas, húmedas. El corazón aún latía cuando fue devorado. No hubo gritos. Solo un leve quejido. Como si el alma del chavo no quisiera irse aún. A lo lejos, la Chilindrina corría. Pero no lo suficiente. Sus pasos la llevaban por callejones vacíos, zonas donde antes jugaban, ahora llenas de muerte. Cada rincón parecía susurrarle que ya no había escape. Y tenía razón. Detrás de ella, la criatura apareció. Sin correr. Sin gritar. Solo estaba ahí, como si el mundo entero fuera suyo. La Chilindrina tropezó y cayó. Su cuerpo raspado, sangrante, buscaba fuerzas que ya no tenía. La criatura la alcanzó. Pero no la mató de inmediato. No esta vez. Con una fuerza brutal, la levantó del suelo y la lanzó contra un poste. Sus huesos crujieron al impacto. Luego, la sujetó de un brazo y se lo arrancó con un solo tirón. No. Gritó la niña, como nunca antes en su vida. El monstruo le arrancó el otro brazo, pero dejó la cabeza intacta. Quería que lo viera todo. Luego, lentamente, le abrió el abdomen con una garra, como si estuviera desvistiendo una fruta podrida. Sus órganos quedaron expuestos. El corazón aún palpitaba. Y entonces. Comenzó a comer. Mordía despacio. Desgarrando. Masticando. La Chilindrina gritaba, lloraba, se convulsionaba. Pero no moría. No aún. La criatura parecía disfrutar del sufrimiento. A cada mordida, dejaba pasar segundos. La miraba a los ojos. Como si eso lo alimentara más que la carne misma. Finalmente, la niña dejó de gritar. Su cuerpo colgaba abierto. Como un muñeco viejo. Su rostro congelado en una expresión de terror eterno. Y en esa calle oscura, bañada en sangre y muerte. No quedó nadie. Y así, todo terminó.
doy otra nomás porque presta para que...